Gloria a Dios. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo. Aquí estamos una vez más, amén. En la iglesia Fuente de Agua Viva, trayéndole la palabra de Dios, para que estemos alertas y saber que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo está la redención de la vida eterna para todo el pecador. La vida eterna, querida persona que me va a ver, que empieza cuando la persona muere. No se acaba todo. Con la muerte no se acaba todo. Con la muerte empieza una eternidad, una inmortalidad. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, puede darnos esa redención, esa eternidad en el cielo, esa inmortalidad en el cielo. Porque Él es el que nos puede llevar a la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Rechazando ese sacrificio, esa sangre bendita, nadie lo va a llevar al cielo. Nadie lo va a llevar al cielo. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo redime, solo Cristo perdona nuestros pecados. Vamos a orar, bendito y buen Padre Celestial. Señor, en esta hora estoy delante de tu santa y bendita presencia, Padre, dándote las infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por tu piedad, por tu clemencia. Clama la sangre de tu Hijo sobre mi vida, sobre la vida de las almas que van a ver este en vivo, Señor. Que ahí donde están las almas, Señor, tu Espíritu, Señor, los convenza de pecado, de justicia, de juicio. De que tú vienes pronto, Señor, que estamos viviendo los peores momentos de la humanidad y que aún nosotros los seres humanos estamos en un peligro latente. Estamos viviendo, Señor, como en una olla presto que está por explotar con todo lo que viene a la tierra, Señor. Te pido que me perdones y quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar, de toda inmundicia, de toda palabra vana y hueca, Señor. Toda inmundicia, toda palabra vana y hueca, perdóname, Señor, límpiame, lávame, santifícame, purifícame con la sangre de tu Hijo, Señor. Y toma el control tú, Señor, y habla, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, a mi vida, Señor, y a la vida de las almas, porque la vida, Señor, la palabra es como espada de dos filos, que corta, Señor, por las dos partes y discierne las intenciones del corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual un día toda rodilla nos estaremos doblando y estaremos confesando que tú eres el Señor, te ruego, te suplico, Padre, que seas tú el que tomes el control, Señor, de todo lo que se vaya a hacer aquí. Por esa sangre bendita, te lo ruego, te lo suplico. Amén. ¿Cómo está feo, oiga? No sé, pero aquí en esta ciudad Juárez, ¿cómo está feo? Las patrullas no dejan de sonar y de sonar y de sonar y de sonar. Las ambulancias, todo está bien feo. Tanta mortandad. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos 9:11. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna
porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí el escritor de Hebreo está diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido por Él solamente una vez y para siempre. Él se puso en propiciación por nosotros, derramó su sangre. Es la sangre de un mejor pacto, es un pacto de sangre donde Él fue el que se puso su vida para ofrecer salvación, vida eterna al más vil pecador. Fue un pacto, dice que no fueron los sacrificios de los machos cabríos, de las becerras alazanas, de los toros, no. Fue la sangre de Cristo. En ese pacto usted puede hacer pactos con la muerte, con el diablo, con sangre de seres humanos, en sacrificios para hacer pactos con ellos. Tú los puedes hacer, pero no hay un mejor pacto como el de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el mejor pacto. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que él espera. Así que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así Cristo fue una sola vez ofrecido con su sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él es el sumo sacerdote, dice Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre y para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de todos los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, ya no hay más necesidad de sacrificios. Ya no hay necesidad de mandas, ya no hay necesidad de rosarios, ya no hay necesidad de novenarios, ya no hay necesidad de ídolos, ya no hay necesidad de que María intercede por nosotros, que es mediadora, no. Ya no hay necesidad, se abolió el sacerdocio que estaba en el antiguo pacto. Había sumo sacerdote y sacerdotes que ministraban en el templo, pero hacían sacrificios primero por ellos y después por los demás. Cristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que puso su vida en la cruz del Calvario como sumo sacerdote para redimirte, para perdonar tu pecado. Ningún sacerdote terrenal, ningún cura, ni el Papa en Roma, ningún hombre pueden ser mediadores, ni María, porque Cristo fue el único mediador que se puso su vida para expiar nuestro pecado. Ninguno de ellos le puede perdonar pecados. Ninguno de ellos es mediador ni corredentor con Dios. Todo eso quedó abolido con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos esos ritos ceremoniales, todos esos dogmas, todas esas liturgias, todos esos ídolos, todos esos sumos sacerdotes, obispos, arzobispos, papas, quedaron abolidos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por Él. Él puede salvar a los que se acercan a Él. Él puede salvar. Y vive eternamente para interceder delante del Padre por nosotros. Él es el mediador de un mejor pacto, dice la Escritura. Es la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció en sí mismo sin mancha. A Dios limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Él es el que es el mediador, el único que está intercediendo por nosotros. Él con esa sangre entró hasta el trono de la gracia. Con esa sangre entró hasta el lugar santísimo para ofrecernos redención y vida eterna a los que nos acercamos a Él. Es bien importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo han quitado y es bien importante recordarlo. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para el que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra de Dios que los ángeles anunciaban, os ha nacido un Salvador, el Cristo. El Verbo se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo se humanó. Tomó forma de siervo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que se sentó a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, toda rodilla se doblará y toda lengua, dice Filipenses, confesará que Jesucristo es el Señor. Todo mundo, toda creación, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, diablos, Satanás, María, los papas, los sacerdotes, toda rodilla nos vamos a doblar y vamos a confesar que Él es el Señor. Ahorita no lo queremos creer, pero un día todos vamos a estar. Marcos 16:19. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. El Señor les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la cruz. Porque Él resucitó y anduvo durante 40 días fortaleciendo la fe de los discípulos. Y les dijo, vayan y prediquen este Evangelio de la cruz, mi muerte, mi resurrección y mi ascensión al cielo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es la encomienda que Dios nos dio de predicar el Evangelio de la cruz. Y dice que cuando ya les dio las instrucciones, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, de ir a la cruz del Calvario, Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no la beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él antes de ir a la cruz comió y bebió la última cena.
y le dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, el vino, tipificaba el vino. Ya no la beberé más. Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada para la remisión de los pecados. Esta es la sangre de un mejor pacto. Te estoy haciendo reseñanza y ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, a cómo está yendo. Primera de Pedro 3:2. Te estoy haciendo toda la resurrección, la muerte, la ascensión al cielo. Primera de Pedro 3:2. Él subió al cielo. Romanos 8:34, la palabra no se contradice. Romanos 8:34. Présteme atención. Présteme muy bien todo lo que implica el sacrificio, la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a condenar si vienes arrepentido al amor de Jesús? Si Cristo resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No es María, aquí se lo estoy leyendo. No es María la corredentora, la intercesora, la mediadora, no. Fue nuestro Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros, el que ruega al Padre por nosotros, el que fue y se sentó a la diestra del Padre para la redención de nuestros pecados. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él, con todos los que vienen a Él, Él hace un pacto de salvación, de amor, de misericordia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira que viene al mundo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue por amor, fue por redención al más vil pecador. Y por medio de esa sangre vamos a ser salvos de la ira que viene a destruir a la humanidad. Esa sangre bendita que quita el pecado del mundo. Esa sangre preciosa que guardó a los israelitas en Egipto cuando pasó la plaga de la muerte. Estaba en los dinteles de las puertas, de los postes, de las ventanas. Fue la sangre de un cordero sin mancha, que fue el que pusieron para que la plaga de la mortandad no llegara a los hebreos, a la casa de los hebreos. En todas partes había mortandad, menos en la casa de los hebreos. Porque la sangre de Jesucristo es poderosísima. Es lo que tenemos los cristianos y que estamos pisoteando. Es la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que hemos sacado, que hemos quitado. Entonces estamos desprotegidos. Estamos desprotegidos porque ya no está la sangre en nuestra vida, ya no nos importa la sangre, ya no nos gusta predicar la sangre, ya no nos gusta predicar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no predicamos la cruz, la sangre, ya no predicamos el evangelio del arrepentimiento, pero lo único que nos puede salvar y perdonar es la sangre de Jesús. Es ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No te van a salvar los ritos ceremoniales, no te vas a salvar que prediques, no te vas a salvar que cantes, no te va a salvar ni a ti ni a mí que predique, que profetice, no te va a salvar a ti y a mí que vengamos a la iglesia en pecado, no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es que nos lavemos y nos limpiemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
que Él la derramó para redención de pecados. Es la sangre del mejor pacto. No hay pacto como el que Él hizo con su propio cuerpo molido en la cruz del Calvario, que dijo: esta es la sangre del nuevo pacto y yo ya no la voy a volver a beber. El vino lo tipificaba la sangre, hasta que lo beba ahí arriba con mi Padre, con toda la iglesia que va a ser arrebatada. Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Él abolió en ella todos los ritos, todas las dogmas, todos los rosarios, todos las mandas, todo lo abolió. Ya no hay más nada. Ya no hay que el sacerdote te perdona pecados, que el Papa es el vicario de Cristo, que María es corredentora. No, 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 no. El que murió y resucitó y nos lava. El problema del ser humano es el pecado. Y necesitábamos un Salvador, que es el Mesías que vino a esta tierra, que no lo quisieron los judíos y no lo quiere el mundo. Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Por eso los ángeles cantaban y decían: os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Él es el Salvador del mundo, no la religión, no tus ritos ceremoniales. Eso no le sirve a Dios. Nosotros tenemos que estar ligados al sacrificio de Jesús, lavándonos y limpiándonos cada día con la sangre de su Hijo. Porque todos los días pecamos, hasta con la mente, hasta con el pensamiento, hasta con palabras, hasta con momentos de ira. Cada día pecamos y es necesario venir a la cruz de Cristo, a meternos en esa sangre bendita, lavarnos y limpiarnos, santificarnos y purificarnos en esa sangre preciosa que es la que quita el pecado del mundo. Nadie te va a quitar el pecado, nadie. Ni que vayas a la iglesia, ni que hay un pastor ahí que no te predica la cruz ni la sangre, que no te hable del pecado, que el Papa, que María. El problema es el pecado. Y mire los niveles que llevamos de maldad y de pecado, porque la gente deliberadamente rechazó esa sangre, rechazó ese pacto de amor que vino a ser con todo el pecador que venga en fe al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario hay un pacto de sangre, que es la sangre del mejor pacto. Del mejor pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Romanos 5:9, ya se lo leí. Vamos a la escritura, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y por medio de él, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre bendita, todos los seres humanos, pecadores, malvados, los males, viles, malvados, pecados, sodomitas, podemos acercarnos a Dios por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa. Ahí podemos alcanzar gracia, ahí podemos alcanzar misericordia, ahí podemos alcanzar perdón de pecados. No hay pecado grande, ni chico, ni pequeño, que si usted y yo venimos al sumo sacerdote en la cruz del Calvario, que estuvo intercediendo por nosotros, que cuando lo injuriaban, lo maldecían, lo blasfemaban y decían: bájate de esa cruz, él decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Como mediador, como sumo sacerdote. Ahí estaba María. Y María no pedía perdón. María estaba observando, llena de miedo. Y nuestro Señor Jesucristo, que fue menospreciado, que no lo estimamos,
Él cargó el pecado de todos nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque si usted viene al amor de nuestro Señor Jesucristo, se lo reconcilia con el Padre, porque somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios y Él nos reconcilia con el Padre. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados, que Él llevó en su cruz, en su cuerpo todas las enfermedades. Dice que nosotros lo tuvimos por abatido, por azotado, herido de Dios. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que no hay parecer en Él, no hay hermosura. Dice Isaías 53. Él es despreciado, es desechado, es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero Él en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y todos nosotros nos descarriamos como oveja y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Todos estamos descarriados como ovejas buscando una religión para llegar al cielo. Él es el camino, su cuerpo molido, su sangre bendita. Y todos nosotros, Él llevó el pecado de todos nosotros. El problema es que no queremos dejar el pecado. Y todos nosotros andamos descarriados, buscando una religión, haciendo mandas y ritos para que salgan del purgatorio. Ya eso está abolido. La salvación es ahorita, que tienes vida. Es la sangre de un mejor pacto. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea la maldad, no importa lo más abominable que sea nuestro pecado. Cristo la llevó en la cruz del Calvario y puede salvar perpetuamente a los que por medio de su sacrificio se acercan a Dios. La gente está muy engañada. No es María, no es el cura, no es el Papa, es Cristo, el mediador de un mejor pacto, un pacto de sangre, que con esa sangre es con la que escribe tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Con esa sangre bendita, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Él es el que hace con su sacrificio la salvación, la vida eterna. Todo eso es el pacto de Dios. Es un pacto de sangre, porque con esa sangre escribe tu nombre en el libro de la vida. Él es el cordero inmolado sin mancha y sin arruga. Él no tenía pecado. Él era santo. Es santo. Y vino solamente a salvarnos del infierno y de la ira que viene. Ese fue el plan de la redención de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Ahí Él vino y cumplió todo. En ese pacto le perdona pecados. En ese pacto, si usted viene en fe y persevera en obediencia, en luchas, en pruebas, cree en el Señor Jesucristo, hay una promesa, también su familia es salva. En ese pacto Dios lo libra de la ira que viene. En ese pacto Dios escribe su nombre en la vida, en el libro de la vida. En ese pacto Él está ofreciendo salvación, vida eterna en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. En ese pacto Él lo libra de la condenación del infierno. Ahí quedó todo. Cuando usted viene arrepentido, se santifica, se lava en la sangre de Cristo y sigue buscando a Dios con todo su corazón, ahí está la sangre de Cristo para guardarnos y limpiarnos. Dice que al nombre de la sangre de Jesús y al nombre de Jesús los demonios tiemblan. Él es el mejor pacto. Toda la gente está haciendo pactos con la muerte. Está haciendo pactos con el príncipe de este mundo que se llama Diablo, Satanás. El Señor lo reprenda. Pero ahí en esos pactos, Satanás, el Señor lo reprenda, no se da por ti y por mí en un pacto de sangre como Dios. Tú le tienes que dar, en ese pacto lo tienes que sellar tú con sangre.
Lo tienes que sellar con tu sangre, lo tienes que sellar con animales, lo tienes que sellar con rituales salvajes, diabólicos, de sacrificios de niños, de humanos. Tú lo tienes que sellar, tú, porque Él no lo va a hacer con sangre, porque Él es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo. Dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces Satanás, el Señor lo reprenda, Él es espíritu. Él es espíritu, necesita un cuerpo para manifestarse. Entonces no tiene sangre, Él no puede derramar su sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo bajó y se humanó, 100% Dios, 100% hombre, para poder venir y nacer y ofrecerse como hombre, pero sin pecado, porque ya como ser humano podía derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos tener la redención, porque Él hizo un pacto de sangre, pero tuvo que bajar. Porque Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren el espíritu. Él tuvo que bajar y ser engendrado de una virgen por el espíritu y cumplió todas las leyes el Salvador, Cristo el Señor. Entonces se humanó porque era necesario hacer ese pacto de sangre para con su propia vida redimir al pecador. No había nada que te redimiera. No había nada que te perdonara tu pecado. No había nada que te librara de ser esclavo del diablo. No había nada que te librara de la condenación del infierno. No había nada que llegara al precio que el diablo quería y quería tener. Solamente Dios pagó con su vida. Por eso se humanó. Por eso, siendo Dios, 100% Dios, todopoderoso, dejó toda su gloria, dejó todo su poder en el cielo. Por eso el escritor de Filipenses dice que siendo en forma de Dios no escatimó como cosa que aferrarse. Jesucristo es Dios. Dejó toda su gloria, dejó toda su adoración para venir en su amor, por su amor, a darnos oportunidad de salvación, a darnos oportunidad de perdón de pecados, a darnos oportunidad de ser librados de la esclavitud del diablo que mire cómo tiene a la humanidad, a darnos oportunidad de librarnos de la condenación del infierno. Cuando tú vienes arrepentido, te humillas, te lavas, te limpias y te santificas y perseveras en la fe, perseveras en la oración, perseveras santificándote. Ahí está la sangre de Cristo lavándonos y limpiándonos, y esa fue la que guardó al pueblo de Israel cuando pasó la plaga de la muerte. Era necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahorita dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecen los que pisotean al Hijo de Dios, los que tienen por inmunda la sangre del pacto y los que pelean con el Espíritu Santo? Tienen por inmunda la sangre del pacto. Es la sangre del mejor pacto, que Él dijo: esta es la sangre del mejor pacto, que por muchos va a ser derramada para la remisión de los pecados. No hay pacto como el que Él hizo. Y tuvo que dejar su gloria, querida persona que me escucha. Tuvo que dejar su poder allá arriba en el tercer cielo, donde lo adoran, lo exaltan, lo glorifican los ángeles, los arcángeles, los serafines. Todo el mundo lo adora. Y tuvo que dejar esa adoración. Tuvo que dejarla para venir a buscarte a ti y buscarme a mí. Pecadores, rebeldes, incrédulos. Y ahí se puso Él cargando tu pecado y mi pecado. Ahí toda la ira del Padre fue sobre de Él. No es que Él fuera pecador, es que Él estaba cargando, dice la Escritura en Isaías 53. Molido fue por tus pecados, molido fue por tus rebeliones y mis rebeliones. El castigo de la paz que tú y yo podemos tener con Dios, que nos perdona, porque en pecado nadie puede entrar al cielo. En pecado no nos podemos acercar a Dios. No podemos, porque Él es santo.
La única manera de poder acercarnos a Dios, como te leí ahorita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar perdón de pecados, es por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa sangre, que es el olor fragante que el Padre huele y te perdona tu pecado y mi pecado, y ya no ve el pecado tuyo y mío, ve la sangre de Jesús. Él estaba cargado con tu pecado de las generaciones. Él fue molido, cargado con tu pecado y mi pecado. Voluntariamente Él lo hizo por amor a la raza humana caída en el pecado. Por amor se ofreció Él como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él fue el cordero inmolado que se ofreció para ser molido, fue consumido en esa cruenta cruz. Derramó la última gota de su sangre para que esa sangre bendita nos lavara y nos limpiara cuando venimos a sus pies arrepentidos y humillados, y podamos entrar al trono de la gracia y podamos entrar confiadamente a la vida eterna, y Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida. No es la religión, no es María, no son los ídolos, no es el Papa, no son los sacerdotes, que vas y te confiesas tu pecado. Dice la Escritura, te lo leí, que tal el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, por su pecado, porque todos somos pecadores. Tenía que hacer la sangre de los toros para lavarse con la sangre, porque tenía que ofrecer sacrificios de animales para lavarse él y expiar los pecados del pueblo. No los perdonaba, los cubría. Los sacerdotes, el Papa, no te pueden perdonar, no te pueden dar la indulgencia, no te pueden dar que vayas y reces cuantos Padres Nuestros, que te perdonen, quién sabe cómo se le llama eso, que te perdonen los pecados y que te digan que ya estás, que vayas y reces Padres Nuestros. Ellos no pueden, ellos también necesitan esa sangre bendita. Ese sumo sacerdote que tú y yo necesitamos. Y la humanidad le está dando mucho ruedo, por eso viene la ira de Dios. Porque la humanidad le dio la espalda a ese sacrificio que es bien importante. Por eso viene la ira de Dios. Porque tienen por inmunda la sangre del mejor pacto. La tienen por inmunda y están peleando con el Espíritu Santo. O sea, la sangre bendita, santa de nuestro Señor Jesucristo no tiene valor. No hay importancia de esa sangre. Y es lo más hermoso, la sangre de Jesús, que es a la que los demonios huyen, al nombre de Jesús y a la sangre de Cristo. La plaga del ángel de la muerte no llegó en Egipto con los hebreos, porque allí estaba la sangre en los dinteles de la puerta. Nuestra Pascua es Cristo. Y la tenemos que celebrar quitándonos la vieja levadura del pecado. Usted puede decir, soy cristiano, pero tiene la vieja levadura del pecado. Y nuestra Pascua es Cristo. Ahí en Éxodo Dios le dijo, celebren la Pascua sin la levadura, busquen que no haya en su casa levadura. Nosotros tenemos que estarnos limpiando, quitándonos la levadura del pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Somos muy jactanciosos. Tenemos que estarnos lavando cada día porque necesitamos entrar en ese pacto a la vida eterna. Un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Un poco de levadura. Fíjense qué tremendo. Usted sabe cuál es la levadura, ¿verdad? El pan con la levadura luego se infla, se esponja y lo hace que la harina rinda mucho. Así se esponja luego, y Primera de Corintios 5, 6. O sea, usted un poco de pecado que esté solapando de fuego extraño y no nos estemos lavando, va a inflamar más pecado. Así como en la masa. Usted le echa levadura y la masa se inflama y no necesita tanta masa porque ya se esponjó. Así dice el escritor de Corintios 5, 6.
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Tenemos que quitar el pecado, porque ahí no opera el pacto, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que venir a lavarnos y limpiarnos por la sangre de Jesús. Y Satanás, el Señor lo reprenda, no ofrece los beneficios de la sangre y de la cruz. No ofrece perdonarte pecados. No ofrece librarte del infierno y llevarte al cielo. Satanás, el Señor lo reprenda, no puede hacer ese pacto, porque son espíritus inmundos. Satanás y sus demonios, el Señor lo reprenda, son espíritus inmundos. Todo esto es espiritual. Son espíritus inmundos, incorpóreos, que ellos andan en los aires, en las regiones celestes, buscando cuerpos donde entrar. Satanás no te puede ofrecer esto. Satanás te vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Y Cristo te ofrece perdón de pecados, salvación, vida eterna, tu familia, por medio de la sangre, no por María, no por un rito ceremonial. Los beneficios de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los apóstatas lo están sacando. ¿Qué te están dando? Si pisoteamos al Hijo de Dios, ya no hay más quien te perdone pecados, dice Hebreos 10:26. Si pisoteamos, como ahorita se está pisoteando en los altares el Hijo de Dios, se está sacando la cruz, se está sacando la sangre, yo le pregunto, ¿qué le están ofreciendo en los altares? ¿Quién te va a perdonar? Ellos te dicen una vez salvo, siempre salvo, pero estás pisoteando, ya no hay más expiación por los pecados. Porque están pisoteando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y están teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Solo una horrenda expectación del borde de juicio que ha de devorar a los adversarios. Dice el escritor de Hebreos 10:26. Entonces, si estamos sacando la cruz, si estamos sacando y pisoteando al Hijo de Dios, y haciendo pactos con el diablo, que María, que los curas, que los rosarios, que irte a confesar y que te van y reces cuantos Padres Nuestros para que tú puedas otra vez estar bien. No, estamos pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Que te ofrezcan y tú vivas en pecado, pisoteando al Hijo de Dios en los altares, en las congregaciones. Ya no hay más expiación por los pecados. Te lo voy a leer, esto es bien claro. Es todos los beneficios y la gente los está despreciando. Es un pacto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El mundo peca voluntariamente. La iglesia peca voluntariamente. Conoce la verdad de la cruz. Conoce la sangre de un mejor pacto, que es derramada para remisión de tu pecado y mi pecado. Pero si yo peco voluntariamente, como está pecando la iglesia en pecados aberrantes, el mundo está igual. Pero si están pecando voluntariamente rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente están sacando la cruz y la sangre, el mundo y la iglesia. Porque ya no te predicamos que es la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué sacrificio más te va a perdonar pecado? Yo le pregunto. El que está en el altar, el músico. El diablo que está haciendo un pacto, tú estás haciendo un pacto con él porque él no lo está haciendo contigo. Jesucristo derramó su sangre y hizo un pacto. Él lo hizo por la humanidad. Y tú tienes que venir en fe a creer que en esa sangre, en esa cruz, en ese pacto, tú vas a ser salvo, perdonado, redimido y llevado al cielo. Pero Él lo hizo.
A ti y a mí nos toca creer y venir en fe. Y venir arrepentidos a pedirle perdón a Dios, y esa sangre bendita nos lava, nos limpia. Y ahí hay un pacto de Dios contigo. Si perseveras en la fe, si andas en obediencia, valorando ese sacrificio, amando a Dios, agradeciéndole a Dios. Por eso dice, ya no hay más sacrificio. Porque si tú sigues pecando, que no lo engañen, de veras, que no nos engañen. Porque si tú sigues pecando voluntariamente y te dicen una vez salvo, siempre salvo, y ya supiste que Cristo murió por nosotros, que es la sangre de su Hijo la que nos lava, nos limpia, si caminamos en fe, en obediencia, perseverando en la oración, en la santificación, lavándonos, queriendo agradar a Dios, amando a Dios y caminando en este sacrificio de fe, ahí, hermana, se paró un envío, ahí está la sangre de Jesús. Pero si la iglesia no está creyendo, ya no hay más sacrificios. ¿Qué te va a salvar? El pastor que te está alcahueteando el pecado. El pastor que te está solapando el pecado y que no te habla que te tienes que santificar y que tienes que venir a lavarte, y que te predica que solamente en la cruz del Calvario Él llevó nuestros pecados. Él los llevó. Él fue molido por tu pecado y mi pecado. Él lo hizo todo, él lo consumió en la cruz del Calvario. Dijo, Padre, consumado es. Consumió la redención de todo el pecador que venga. Es bien importante el sacrificio. Es bien importante la sangre, los beneficios de la sangre, los beneficios de la cruz. Que se le ha olvidado a los apóstatas que ya no quieren la cruz y la sangre. Pero sin eso usted sigue pecando. Ya no hay, ¿qué sacrificio te va a salvar? Si estás pisoteando al Hijo de Dios que murió y lo estás despreciando, y estás agarrándote de una religiosidad, de una religión, de un ídolo, de María, ¿qué sacrificio ya valdrá tanto como el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? No hay otro. Ni tus sacrificios que te vayas a pie hasta la catedral, ni tus sacrificios que te latigues, ni tus ofrendas, nada va a expiar tu pecado. Solamente la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Ya lo demás no lo acepta el Padre, entiéndanlo. Ya lo demás no lo acepta el Padre, por eso dice que vengamos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y podamos entrar confiadamente al trono del Padre. Yo no voy a poder entrar al trono del Padre por María. Yo no voy a poder entrar al trono del Padre porque predico, o porque voy a una iglesia cristiana y me siento como un religioso, pero vivo en pecado. Estoy pecando voluntariamente. Voluntariamente estoy pecando. Y si estoy pecando y a mí no me hacen entender que si yo sigo pecando y estoy en la iglesia y ministro en la iglesia y canto y predico y soy el pastor y soy evangelista y profeta, pero yo no tengo la sangre de Cristo lavándome y limpiándome, y yo, el centro de mi vida es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién te va a perdonar el pecado? ¿Un pastor? Tus ritos ceremoniales costumbristas, el entretenimiento, los tienen engañados. Los tienen engañados. Sin cruz, sin sangre, no hay remisión de pecados. Ese debe de ser el centro de nuestra vida. Debe de ser el centro de las iglesias. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, fíjese bien, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El mundo es adversario de Dios, porque está pecando voluntariamente, despreciando el amor de nuestro Señor Jesucristo en esa cruenta cruz. Esa sangre donde fue molido por tu pecado y mi pecado. Aunque digan que María, que los ritos ceremoniales, que los rosarios, que los novenarios, ya no hay sino una horrenda expectación de hervor, de juicio que va a devorar a los adversarios. Es por eso que Dios viene
con hervor de juicio, porque viene devorando a sus adversarios, porque todo el mundo lo ha rechazado. La iglesia apóstata lo ha rechazado. Están tiñendo por inmunda la sangre del pacto y le están peleando al Espíritu Santo. Todo el mundo está haciendo una burla de Dios. Vea qué hermoso es esto. Es necesario que lo entendamos. Por eso viene la ira de Dios, porque en todos los desfiles desfiles gay hacen burla de Dios. En los carnavales hacen burla de Dios. En los conciertos hacen burla de Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe y hacen burla de Dios. ¿Y quién los va a perdonar? Solo viene el hervor de juicio que va a devorar a los adversarios. El mundo se hizo enemigo de Dios. La iglesia apóstata, que no te lleva a la cruz y a la sangre de Cristo y te declara salvación y gracia barata sin arrepentirte, sin santificarte y lavarnos en esa sangre bendita, meternos en ese pacto, el mejor pacto de todos, no te vas a salvar, ni con una religión, ni va a haber que salgan del purgatorio. Eso es mentira, están en el infierno, porque rechazaron la sangre del mejor pacto, que fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados. Por eso Satanás, el Señor lo reprenda, tiene engañada a la humanidad con las religiones. Tiene engañada a los cristianos, no digo que todos, porque no todos caminamos en eso. Tenemos que estar centrados en la cruz, en la sangre, en la resurrección, en su ascensión al cielo. Es el centro de toda la creación. Por eso dice que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Resucitó y se asentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero un día todos rodillas nos vamos a doblar ante Él. Toda rodilla se va a doblar, toda la humanidad, toda. El diablo, Satanás, María, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los pastores, los rebeldes que no creen en la sangre. Todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahí va a estar Satanás, ahí va a estar el anticristo, ahí va a estar el falso profeta, los brujos, los hechiceros, los satanistas. Ahí van a estar todos viendo cómo Satanás va a decir tú eres el Señor. Viendo como María va a decir tú eres el Señor. Adórenlo a Él. ¿Por qué me adoraban a mí? Adórenlo a Él. Él es el Señor de señores, el Todopoderoso. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la adoración. Ese es el grande problema que tiene esta humanidad. Ya no hay más nada que hacer por esta humanidad, porque son enemigos de Dios. Conocen la verdad y se burlan. Los pastores conocen la verdad y la quitan por mercadería, por avaricia, porque no se te vayan las almas. A mí qué me importa que se vayan las almas. Se les tiene que delatar su pecado. Se les tiene que hablar que su pecado los va a llevar al infierno. Si no te diezman o no diezman, ese es el problema de ellos. Yo no vivo de los diezmos. Vale más un alma que todo el oro del mundo. Vale más un alma que todo tu dinero que agarres de las ovejas. Que todas las ofrendas de las primicias en el año, porque es pura mercadería. Por las almas vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y el diablo, el Señor lo reprenda, los está engañando con pactos, con religiones, ofreciéndoles todos los reinos del mundo. Satanás, el Señor lo reprende. Les está ofreciendo todos los reinos del mundo, pero no les ofrece salvación. No les ofrece perdón de pecados, no les ofrece vida eterna en el cielo. Les ofrece todos los reinos del mundo, pero al final se va a llevar tu alma al infierno. Hay gente que hace pactos con el diablo y le entrega su vida. Pactos con el diablo y hacen pactos para tener poder, tener fama. El Señor lo reprenda, como está ahorita todo el mundo. Y dice que le entregó su vida al diablo por la fama. Se quedan esclavos, pero Él no les está diciendo
que esas almas son propiedad de Satanás y se van a ir al infierno. Él no puede hacer un pacto así como Dios. Él no. La gente lo hace en lo secreto, que en los panteones, gallinas negras descabezadas, que gatos negros. La gente hace esos pactos de sangre porque Satanás es imitador. Él pide sangre. Él pide sangre, el Señor lo reprende. Porque Él no puede dar sangre. Nuestro Señor Jesucristo sí dio su sangre porque siendo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dueño de la vida y de la muerte, por eso resucitó, porque Él tiene poder para venir a esta tierra a morir, resucitar y ascender otra vez al cielo, volverse a ir y dejar ese sacrificio para que las almas se salven y se laven en la sangre de Jesús. Satanás no. Satanás, el Señor lo reprenda, dice la palabra de Dios, que fue arrojado hasta la tierra porque quiso ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo, que entró en una virgen para cumplir el mandato de la redención humana y poner su vida en la cruz del Calvario y lavarnos y limpiarnos con su sangre. Satanás no. Satanás fue lanzado con ira a la tierra, a él y a todos sus demonios. Son espíritus inmundos, los más malvados, los más perversos, los más sucios. Miren cómo tiene a la humanidad. Los más lujuriosos, los más lasciviosos, los más violentos. Ellos son los que están entrando en las personas. Entonces, te piden pacto, pero ellos no dan, Satanás no te puede dar sangre, porque es espíritu. Entonces tú tienes que matar y hacer sacrificios y cuantos rituales diabólicos, satánicos, para poder entrar en un pacto con Satanás. Pero en ese pacto no hay garantías. En ese pacto el Señor reprenda al diablo. No hay garantías, porque lo único que te ofrece es poder terrenal, poder tener dinero, pero destruye tu vida, destruye tu familia y al final se roba tu alma en la condenación del infierno. Yo quiero que sepa muy bien qué es lo que está pasando. Juan 13. Dice, habiendo dicho, 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién había de ser. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado a su lado, al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo por. Satanás entró en Judas. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque Satanás anda a tu alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es todopoderoso, Él no conoce tus pensamientos. Él nada más vio que Judas era ladrón y que le gustaba el dinero. Y ahí lo hizo que se volviera loco porque se metió en él y entregó a nuestro Señor Jesucristo. Así está haciendo que la humanidad se vuelva loca en el pecado con sus demonios que están entrando en las almas y se estén olvidando que estamos de paso, que somos extranjeros y peregrinos, que somos mortales y que un día vamos a morir. Así está haciendo que las almas, con todo lo que les está ofreciendo de los reinos del mundo, se vuelvan locos y le entreguen su vida y al final Judas se perdió. La humanidad se está perdiendo. Se está yendo al infierno. ¿Lo quiere más claro? Así está engañando a los pastores, a la iglesia apóstata, sin cruz ni sangre, sin santidad, sin orar. Así los está engañando, una vez salvo, siempre salvo. Así los tiene entretenidos con todos los deleites pasajeros de este mundo, entretenidos en una religión como tiene al mundo entretenido con las religiones. Y está creyendo que así son salvos y se están yendo al infierno. Eso es lo que les está ofreciendo.
todos los reinos del mundo, todo el poder, toda la fama, toda la gloria de que los aplaudan y les alaben y toda la gente los idolatre, a los artistas, a los cantares, a los que adoran a la muerte, a todos y les hagan corridos. Así los tiene entretenidos. Así tiene a la iglesia entretenida en una religión. Y les están diciendo que son salvos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo derramó la última gota de su sangre para perdonar tu pecado y mi pecado. Ese es el pacto que hizo. Una sola vez se ofreció. Ya no hay más sacrificios. Si tú desprecias la sangre de Jesús, desprecias el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificio para perdonarte tu pecado. Puedes vivir en pecado en una religión, en la iglesia cristiana, le hablan los cristianos, y engañado que vas al cielo, pero tú ya sabes que Dios vino y murió, ya no hay más sacrificio, sino que una horrenda expectación de hervor de juicio que va a devorar a los adversarios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás entró en Judas. Todo viene una invasión demoníaca a la tierra. Y la estamos viendo. Viene una invasión demoníaca como usted no se imagina. Y la estamos viendo. Por eso usted ve tanta violencia, tanta crueldad con los niños, tanta violencia en los hogares, porque la actividad demoníaca está llegando a la tierra. Y ellos son espíritu y necesitan un cuerpo. Y la gente con su pecado le abre puertas al diablo. El Señor lo reprende. La gente metiéndose en todas las maldades y en todas las atrocidades le abre puertas al diablo. El Señor lo reprende. Y llegan legiones de demonios a esas personas. Violentos, sanguinarios, crueles, que destazan, que no tienen misericordia, implacables, no respetan a nadie. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, odia a la humanidad. Y toda esa actividad satánica, querida persona que me escucha, está llegando. Allá en Hollywood, allá en California, era peor que Sodoma. Eran peor que Sodoma. Sodoma les quedó cerquita. Y llegó el juicio con fuego. Y viene fuego, ya te lo leí en el en vivo pasado. Viene fuegos, terremotos. Por Dios la tierra va a ser visitada, te lo leí en el en vivo pasado. Con truenos, con terremotos, con hambres, con pestes, con fuego destructor viene sobre la tierra porque nos hemos hecho adversarios de Dios. Hervor de juicio que va a devorar a los adversarios. Si tú dejas a Dios y te vas con el diablo, te vas a ir al infierno. Si tú sigues pecando y estás en una iglesia, eres enemigo de Dios. Es por esto este mensaje claro y conciso, para que nos volvamos a Dios. Porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más nada que hacer por la humanidad. La humanidad abiertamente pisoteó al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre en pan. La humanidad es peor que Sodoma y Gomorra, mundialmente hablando. La humanidad es peor que la generación de Noé, violenta, sanguinaria, cruel, corrompida. Entonces lo que le viene a la humanidad es un hervor de juicio. Le viene la ira de Dios. Porque Él cargó por amor en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad. Por amor se ofreció para venir a morir de una manera tan espantosa. De una manera tan espantosa murió y derramó la última gota de su sangre. Entre el cielo y la tierra se erguía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
entre el cielo y la tierra, estaba Dios muriendo por tu pecado y mi pecado. Es bien claro esto. El mundo no puede decir dónde está Dios. Voltea la cruz. El mundo no puede decir Dios no nos puede castigar. Sí, porque pisotearon al Hijo de Dios. Porque tuvieron por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué sacrificio te puede perdonar? Si hicieron afrenta. Ya no hay más expiación. Nada más que la ira de Dios, querida persona que me escucha. Usted no puede decir que Dios no puede castigar. Te castiga tu pecado. Porque Él en la cruz del Calvario llevó el pecado de todos nosotros. Él en la cruz del Calvario experimentó la ira del Padre, que era para ti, para mí, para darnos oportunidad de redención, de perdón de pecados por medio de su sacrificio y de su sangre. ¿Quiere más? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gente no ama a Dios, pero quiere que Dios lo siga amando. Aunque sea el más vil pecador, el más sanguinario, el más cruel con los niños, aunque sean como Hollywood, la crueldad tan espantosa, la Sodoma y Gomorra, la cueva de Satanás. Él va a pasar por alto. La justicia de Dios castiga el pecado. La justicia de Dios castiga el pecado. Como las justicias terrenales, las leyes terrenales, castigan al pecador en la cárcel. O hasta lo castigan con la silla eléctrica. La justicia terrenal. Imagínate Dios, que puso su vida en la cruz del Calvario por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan grande ese amor que no escatimó ni a su Hijo. No lo escatimó. Por amor a esta humanidad, para darnos oportunidad de ser libres de la esclavitud del diablo. Pero voluntariamente la gente se ha esclavizado al diablo, amando el pecado, aceptando todos los reinos terrenales, porque todo esto es pasajero y efímero, y estamos viendo que van a arder como estopa, dice la Escritura. Todo esto va a arder como estopa, lo dice Sofonías. Pero no te está advirtiendo las consecuencias de tu pecado. Al adúltero no le advierte las consecuencias de su adulterio, de lo que le viene, que pierde su matrimonio, sus hijos. Al que adora la muerte no le advierte que se va a quedar esclavo de la muerte y muy pronto se lo va a llevar al infierno. Al que adora al diablo no le advierte que se lo va a llevar al infierno. No le advierte las consecuencias. Los tiene engañados. Y la gente voluntariamente está agarrando todos los reinos de este mundo como Judas. En Judas entró y no le advirtió que iba a entregar a Dios, a él usó, y Judas se quitó la vida. No les advierte que tu pecado te va a traer consecuencias. Y mucha gente no encuentra la salida y luego lo hostiga y le dice, mátate, porque ya vas a descansar, se los lleva al infierno. Eso es lo que les promete en el pacto. Eso es lo que les promete en todos los reinos de este mundo en el pecado. Todo el pecado que practicas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo el pecado que practicas, eres hijo del diablo. Pero para eso apareció Dios. Para deshacer en ti y en mí, con su sangre bendita en la cruz del Calvario, esas obras del diablo en tu vida y en mi vida. Para librarnos de la esclavitud del diablo que tiene a la humanidad entera. Mire cómo está la humanidad. Esclava de la droga, del alcohol, del adulterio, de la pornografía, de la violencia, de la crueldad. Esclava del diablo, de la muerte. Ahí, así la tiene. Mire cómo tienen los matrimonios destruidos. Eso es lo que les ofrece. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se lo cumplió a Noé, fue toda su familia salva.
Él no te dice eso. Él te destruye a ti y a tu familia. Él te destruye tu matrimonio. Él no sabe unir. Él hace división en los matrimonios. Él separa a las familias. Él destruye a los hijos cuando destruye los matrimonios. Es la obra del diablo en las almas, que se les meten los espíritus inmundos, porque son espíritus. Usted no lo ve. Usted ve la actitud de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Usted ve la actitud del mundo, la violencia, la crueldad, la pornografía, el sodomismo. Es la obra de los espíritus inmundos y de Satanás en las personas, incitándolos más a la lujuria, a la lascivia, a la depravación, a la perversión sexual. Son los espíritus inmundos. Y usted dice, pero ¿por qué no entienden? Porque están llenos de demonios. Entonces usted, si ve que su familia se le está yendo por una de esas cosas, tiene que buscar a Dios. Y tiene que clamar por su esposo, por sus hijos. Porque ¿cuántos espíritus inmundos pueden traer? Y usted tiene que acercarse a Dios, lavarse y limpiarse en la sangre de Jesús y empezar a clamar a la sangre de Cristo, pedir perdón, pedir por sus hijos, pedirle a Dios que los salve, que los limpie, que los lave con su sangre. Usted intercediendo delante de la cruz y de la sangre para que su familia sea salva. Eso hizo Noé. Por eso los matrimonios se están destruyendo. Porque no te estamos hablando que tenemos un poder muy grande en la cruz de Cristo. La cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que nos salvamos, esto es poder de Dios. La cruz de Cristo es el poder de Dios. La sangre de Cristo es poderosa para derribar todas las potestades del infierno. Por eso el Señor reprenda al diablo. Lo que está haciendo es sacar la sangre y sacar la cruz para que el infierno se venga a la tierra junto con Satanás y el anticristo. Porque mientras haya iglesia clamando a la sangre de Cristo, clamando a ese sacrificio, no está toda la libertad para que esa actividad diabólica se meta. Pero como la iglesia ya no tiene la sangre, ya no tiene el sacrificio, lo sacaron, no te predican la cruz, la sangre como la redención, la expiación por tus pecados, porque necesitamos esa sangre. En pecado nadie se va a ir al cielo, no importa que un pastor, que un ministro, que un profeta te diga, tenemos que guiarte al arrepentimiento. Tenemos que guiarte que en la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue hecho para perdonar nuestro pecado. Fue la sangre derramada para redención, para expiación de nuestros pecados. Y que la sangre de Cristo está vigente, el sacrificio de Jesús está vigente para salvar, para perdonar, para libertar al más vil pecador que se acerca a Él en fe. En fe. Eso no te lo decimos. Te estamos quitando esa bendición y te estamos llevando al infierno por dinero, por avaricia, por codicia. Esa es la redención. Satanás y sus ángeles caídos están engañando a la humanidad. Ya ellos hacen sacrificios de sangre, la gente, pero él no puede hacer un sacrificio de sangre porque él es espíritu. Entró en Judas. Le va a dar todo su poder al anticristo. Esto es espiritual. La lucha no es con carne ni sangre. La lucha no es con carne ni sangre, sino con el mismo infierno, las potestades, los gobernadores de las regiones celestes. Nuestro Señor Jesucristo también es espíritu. Él es espíritu, pero tuvo que venir. Cuando hizo la tierra, hizo al hombre, lo hizo del barro y sopló el espíritu de él en él. Cuando él murió y resucitó, nuestro Padre Celestial envió el espíritu de vida y lo levantó de la tumba y se fue. Porque ese espíritu tenía que entrar al cielo en el espíritu. Porque la carne y la sangre no van a heredar el cielo. Entonces, la lucha tuya y la mía no es con carne ni sangre. Es con toda la actividad satánica que está llegando a la tierra. Y la estamos viendo.
No es con todos los que andan robando, matando, violando, haciendo cuanta maldad. Están llenos de demonios. Esa lucha es con ellos. Tenemos que tomar todo el escudo de la fe. No lo ves, pero los ves obrar a través de las personas que se endemonian, que les abren la puerta. Como el endemoniado gadareno, que lo agarraban, lo violentaban, se golpeaba y tenía una fuerza espantosa que lo ataban con cadenas y las rompían. ¿Por qué? Porque son los más violentos. Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque eran muchos demonios. Imagínate todos los demonios que están llegando y ellos reconocen a Dios, ¿eh? Por eso están sacando la sangre, el sacrificio de Jesús, porque eso a ellos los espanta. Le dijo, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos son atormentados con la sangre de Jesús, con el sacrificio de Jesús. Entonces, como ahorita ya esto en esta apostasía horrible satánica se quitó la cruz y la sangre y van imperando la muerte, la brujería, los pactos con el diablo y van haciendo sacrificios de animales y cuanta tontera, en orgías, con niños, todo. Entonces están atrayendo más potestades. Y la actividad diabólica, satánica, se está viniendo a la tierra para que aparezca el hijo de perdición, que es el anticristo. No se le olvide que Cristo resucitó al tercer día. Era necesario que él tomara forma de hombre, pero él nunca dejó su deidad. Él nunca dejó su gloria. Tomó forma de siervo, pero él nunca se despojó de su gloria. Fue 100% Dios y 100% hombre. Él sufrió lo indecible, lo inimaginable, lo que tú y yo no pensamos en la cruz del Calvario, como ser humano. Como ser humano lo sufrió. Horriblemente, Satanás vino a quererlo destruir para que no hubiera memoria del Hijo de Dios en la tierra. Pero Dios es Dios. Por eso dice, no teman a aquel que puede matar el alma, les dijo el Señor. No teman. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y el espíritu a la vez en el infierno. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él sufrió lo indecible para hacer un pacto contigo y conmigo. Pero la humanidad se hizo adversaria de Dios. Ya no hay más sacrificios. Todo lo que tú hagas ya nada te va a perdonar pecados, sino una horrenda expectación de hervor de ira que va a devorar a los adversarios. Él vino a libertarnos de la esclavitud del diablo. El Señor lo reprenda. Las almas son esclavas de Satanás. A él el Señor lo reprenda. A él lo adoran las personas cuando cometen toda la crueldad y la maldad. Eso es lo que él se goza. Ver cómo se destruyen las almas. Ver cómo destruyen a los niños. Ves cómo se destruyen las familias. Eso es lo que a él le llena de alegría, del gozo, porque ahí se le da honra y gloria a él con toda la maldad y se le ofrece toda la crueldad de las almas, y eso a él lo disfruta, porque es el ser más aberrante que te puedas imaginar. Por eso tiene esclavas a las personas, por eso está esclavizando también a los niños. Por eso es la sangre de un mejor pacto. Mira, vamos a Juan. Ya voy a acabar. A Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Esta es la verdad. Si permanecemos en la palabra de Dios, en el sacrificio de Jesús, somos discípulos de Cristo. Y estamos conociendo la verdad. Esta es la verdad que te tienen tapada. Esta es la verdad que no te queremos predicar, ni los pastores, ni los evangelistas. Esta es la verdad que te están quitando y te están mandando al infierno. Dice,
Jesús le respondió en el 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Son esclavos del pecado. Están en pecado, ya no hay más nada. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así es que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo. Ahora imagínense cuántos hijos del diablo en los altares. ¿Cuántos hijos del diablo en la alabanza, en el pecado? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuántos hijos del diablo en las congregaciones? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y pisoteando al Hijo de Dios, siendo adversarios, y ya no hay quien te pueda perdonar. Ahora imagínense el mundo a los pies del diablo, hijos del diablo. Hijos del diablo. Pero puedes ser hijo de Dios si vienes al amor de Jesús. Si vienes al amor de Jesús, se rompe. Pasas de ser hijo del diablo a ser hecho hijo de Dios. Ese es el plan de la redención. Que pases de ser hijo del diablo a ser hecho hijo de Dios. Porque eres esclavo. Practicas el pecado. Te deleitas en el pecado. Te gozas en el pecado. Porque el diablo pecó desde el principio en la rebelión. Entonces, eres hijo del diablo. Y esos no van al cielo, van al infierno, al lago de fuego donde va a ser arrojado Satanás, el anticristo, el falso profeta. Él no tiene pactos para ofrecer contigo de sangre. Cristo sí, dio su vida. Él lo único que tiene es mentira, engaño, engañando al mundo entero. Y el mundo entero está practicando el pecado horriblemente y son hijos del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Y que pases de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Mire qué grande diferencia. O no me diga que todos son hijos de Dios. Porque Dios es santo y por amor vino a poner su vida en la cruz del Calvario. Pero mire la humanidad como hija del diablo, desenfrenado en el pecado. Y Dios está diciendo, en mi sangre hay redención para que seas hijo mío, heredero de la vida eterna. De que te pases y te arrepientas de ser hijo del diablo y vengas a ser hijo de Dios, heredero de la vida eterna. Es una herencia que te da la vida eterna en el cielo. No lo engañen, ni el ídolo, ni María, ni el rosario. Es la sangre de Jesús. Todo el que practica el pecado es del diablo. Mire cómo tiene la humanidad. Mire cómo el mundo lo está alabando con los altares al diablo, cómo el mundo lo está alabando con todos los ritos satánicos, con los sacrificios de animales, de niños, de todo. Mire cómo están metidos con el diablo y no me diga que es mentira. El Señor lo reprende. Pero Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento. De dejar de ser hijo del diablo y venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario, a la sangre de Jesús. Y ser hijo de Dios, heredero de la vida eterna. O sea, heredero del cielo, donde su nombre y mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida, porque lo va a escribir la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dice que no entrará allá arriba en el cielo nada inmundo, cosa que hace abominación y mentira ningún pecador. Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nadie va a entrar. Nadie, querida persona que me escuche, ni aunque adore a María, ni al Papa, ni una religión, porque no va a entrar cosa inmunda, y el mundo está lleno de espíritus inmundos. Por eso te decía, esos espíritus inmundos y Satanás, que es un espíritu, tiene que ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, a donde van a estar los espíritus inmundos. Entonces, las almas que están llenas de espíritus inmundos, que son hijos del diablo, tienen que ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, porque están llenos de demonios. Ahí se van a consumir eternamente junto con esos demonios. Y Dios está hablando para que vengamos al amor de Jesús en esa cruenta cruz. Es la sangre de un mejor pacto en esa cruenta cruz para perdón de pecados. Él bebió hasta la última gota de la ira de Dios. Él dijo, Padre,
Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera. Era la copa del dolor, del sufrimiento que él iba a llevar en la cruz del Calvario. Y iba a experimentar el abandono de Dios, la separación de Dios por el pecado. Dios ya volteó al rostro por tanto pecado. Nuestro Señor Jesucristo lo experimentó. Y se levantó toda la jauría del infierno, burlándose, poniéndole la lanza en el costado, escupiéndolo, porque él iba a estar cargado con tu pecado y mi pecado. No es que él era pecador. Murió como si fuera pecador para perdonarte tu pecado y mi pecado. ¿Quieres más amor? ¿Quieres más amor? Lucas 22. Déjeme. ...39... Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro, piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres pasa de mí esta copa. La copa del dolor, del sufrimiento, del abandono del Padre. Se vio separado de Dios por el pecado de la humanidad. Se vio cargado con la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Esa copa que él bebió, Dios se la está derramando a la humanidad. Y se la va a derramar 7 copas, 7 trompetas, 7 los jinetes del Apocalipsis. Va a derramar lo nunca visto, lo nunca imaginado, lo nunca indecible, lo va a derramar Dios, porque nos hicimos adversarios de Dios. Nos hicimos adversarios, 7 trompetas, 7 copas, todo eso viene, y 7 sellos. Aparte otros que no están aquí, que están aquí pero que no dice qué es. Todo eso, un triple 7 de sellos, de trompetas y de copas, le viene a una humanidad. Va a ser algo nunca visto. Haber despreciado el pacto de la sangre de Jesús. Él bebió toda la copa de la ira del Padre, que era para ti, para mí, para darnos oportunidad de salvación, de arrepentimiento, de vida eterna. Y fue por amor, ya te lo leí. Fue por amor, para justificarnos delante del Padre con su sangre. Ahora ya no hay más expiación por el pecado. Hemos pisoteado al Hijo de Dios, ya no hay más nada. Ahora solamente estamos expuestos al de repente de Dios. Al de repente de Dios que viene a esta tierra. Algo horrible y espantoso nunca visto. Nunca jamás. El mundo sigue revelado, el mundo sigue en pecado. No es la religión, no es María, no son los dogmas, no son los ritos los que te perdonan tus pecados. No son los rosarios, te lo vuelvo a repetir. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que es la sangre de un mejor pacto. Y Él tomó la copa. Toda la copa de esa ira que era para nosotros fue sobre Él. Porque Isaías dice que Él fue molido por tu pecado y mi pecado. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él cargó el pecado de la humanidad. Y no quisiste la redención. La despreciaron. No quisieron la expiación por nuestros pecados. No la quisieron. Se agarraron de una religión, de ídolos, de la muerte, de pactos. Se agarraron. Ahora esa copa, esos juicios, todo el hervor de la ira de Dios que ha de devorar a los adversarios, ya te lo leí en Hebreos 10:26, se vertirá sobre esta humanidad. Se viene dando sobre esta humanidad rebelde y pecadora, con todo, hambre, pestes,
granizos, terremotos, incendios, todo. El reino de la bestia también va a ser castigado. También va a ser castigado el reino de la bestia. No nos imaginamos lo que se avecina. No se imaginan cómo Dios nos va a venir haciendo beber todo el ardor de su ira. Y cuando te digo beber, es que vas a experimentar lo indecible, lo inimaginable. La ira de Dios que caerá sobre esta humanidad inimaginable. Ya no va a haber más oportunidad. Ya no va a haber más tregua. Hay un pacto mejor que es la sangre de Cristo. Venga a los pies de Jesús. Metas en esa sangre, metas en ese sacrificio. Porque viene lo inimaginable. Este cielo y esta tierra van a arder como estopa. Dios viene destruyendo la tierra con todos sus moradores. No va a dejar ni raíz ni rama. El reino de la bestia anticristo también va a ser azotado por Dios. Todo va a ser azotado por Dios. Porque no quisiste. No quisieron. Ya no hay más sacrificio. Ya no le dejamos más nada a Dios. Sino un hervor de ira, de juicio, que va a devorar al mundo entero. Por eso te estoy hablando que vengas a la sangre de Cristo. Él te ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecados. No importa cuál sea tu pecado. Él promete venir por los suyos. Él promete venir por la iglesia. La trompeta está por sonar. La trompeta para llevarse a su pueblo está por sonar. Pero solamente los que aceptaron la redención, la expiación en la sangre de Jesús. Miles y miles volarán, pero millones se perderán. Se perderán. Él te está dando los beneficios de la cruz. Satanás y sus espíritus inmundos, malignos, sucios, te están ofreciendo todo el pecado del mundo. Te tienen esclavizado. Y se está llevando a la humanidad al infierno. Pero Dios está hablándote para que vengas y pases de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, heredero de la vida eterna. Y la sangre bendita de Jesús te liberte de la esclavitud del diablo. Esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario puede romper esos pactos con el diablo, con la muerte. Esa sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede librarte de la esclavitud de la droga, del sodomismo, del lesbianismo, de la brujería, de la hechicería, de la pedofilia, de la crueldad para matar, de la violencia que traes dentro. Esa sangre de Cristo te puede hacer libre. Y te puede dar paz cuando vienes arrepentido, le confiesas tu pecado y entras en ese pacto, el mejor pacto que el diablo están haciendo con el diablo, porque él no hace pactos con ustedes. Ustedes lo hacen por avaricia, por ambición, por poder, y él se aprovecha del engaño que tiene, como se aprovechó de los ángeles en el tercer cielo. Por eso Dios está hablando del arrepentimiento. La actividad satánica, la invasión satánica más espantosa, no son los extraterrestres, son los demonios que están llegando a la tierra. Es la actividad satánica más horrible que está llegando a la tierra, donde se van a pasar aquí a la tierra junto con Satanás. Va a ser algo horrible y espantoso. Nunca jamás se ha experimentado, porque el infierno va a estar en la tierra. Toda la actividad satánica más horrible, esto va a ser algo horrible, violencia, crueldad. Nunca te vas a imaginar el terror y espanto que se va a vivir. Con las pestes, con las plagas, con los demonios, con el anticristo, con los juicios de Dios. El mundo entero va a estar en una gran tribulación espantosa. Solamente que vengas ahorita que estás oyendo a la sangre del mediador de un mejor pacto, que es mejor que todas las religiones, que María, que el cura, que los ritos ceremoniales, que los dogmas, porque no hay purgatorio, que es mejor que todas las enseñanzas que te ofrecen de una vez salvo siempre salvo. No hay religión, solo Cristo salva, solo su sangre bendita perdona,
Solo su sangre preciosa nos presenta justos delante del Padre y pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. El practica el pecado es hijo del diablo. Y vea cómo está el diablo, cuántos hijos tiene en el mundo. Escape por su vida. Venga la sangre de Cristo. Venga la redención de la sangre de Cristo, donde Dios entregó su vida, derramó la última gota de su sangre para salvarte y llevarte al cielo. Es el único. Esto es espiritual. Es espiritual entre Dios y las potestades del infierno. Derramó la última gota de su sangre para librarte de la condenación del infierno. Es la gota de su sangre que derramó para la redención, el perdón de tu pecado. El pecado merece castigo. Y el castigo será la condenación del infierno. Y luego el lago que arde con fuego y azufre. Ahí está el pacto. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahí está su sangre. Ahí está su sacrificio como único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Como único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No las religiones ni María. Estás fuera de la cruz. No tienes un mediador. Que interceda viviendo eternamente para interceder por nosotros. Por su pueblo. Usted escoja. El pacto eterno de la redención, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No te habla que vas a salir del purgatorio para el cielo, es mentira. Es mentira. Ven al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí hay salvación, hay vida eterna para el alma más pecadora que quiera venir a la sangre de Jesús. Lo liberta, que perdona sus pecados. Los echa a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Lo lava, lo limpia, lo purifica con su sangre y tiene eterna redención de perdón de pecados y vida eterna en el cielo. Y un día ahí estaremos. Escape por su vida, no importa cuál sea su pecado. Lo que haya hecho, robó, mató, violó, con crueldad, con maldad, en la sangre de Jesús hay salvación, hay santificación en ese sacrificio hermoso. Venga, no pierda la bendición, porque lo que viene a la tierra, la copa que él bebió de la ira del Padre, que nos correspondía a nosotros, ahora ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de hervor de juicio que va a devorar a los adversarios. Y el mundo se hizo enemigo de Dios y se postró al diablo con todos los reinos de este mundo. Pero tienes un alma que es eterna. No te dice que después de la muerte empieza la verdadera vida. No te dice que después de la muerte, sirviéndole al diablo en todo el pecado, en todos los pactos, por fama, por dinero, Judas se quitó la vida y se fue al infierno. Eso no te lo dice. Y Dios sí te dice que Él te puede librar de esos pactos, que Él te puede librar de esas adicciones, si vienes a la sangre de Jesús, reconociéndote pecador y te arrepientes, y te aferras a Dios, confiesas tu pecado y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Si confiesas tu pecado y te apartas y se lo confiesas a Dios, y caminas en el amor y en la misericordia de Dios, alcanzarás misericordia. Y si sigues postrado a todo el pecado de este mundo, siendo hijo del diablo, te espera la condenación del infierno y luego el lago que arde con fuego. Ven al amor de Jesús, ahorita que estás oyendo esta palabra. Dios no te está rechazando. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que te mueras en el infierno, separado de Dios, sino que el impío se arrepienta y que viva. Eso es lo que Dios quiere, que te arrepientas y que vivas una vida eterna en el cielo. Él no quiere tu muerte eterna en la condenación del infierno. Escapa por tu vida. Viene el de repente de Dios. Vienen más incendios, vienen más terremotos, vienen más huracanes, viene algo nunca visto a la tierra. Y no vamos a escapar. Solamente los que vengamos al amor de Jesús escaparemos cuando suene la trompeta. Y volaremos con Él en el Espíritu. Aquí dejaremos la ropa, aquí dejaremos todo.
porque vamos a oír la voz de Dios y vamos a volar en el Espíritu, no en la carne, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Todo va a ser en el Espíritu. Ahorita el que se mueve es Satanás con sus espíritus malignos, inmundos, que mire cómo tiene el mundo. Ojalá y lo entienda. Y venga ese amor, a esa misericordia. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo, si Cristo no ha venido. Ojalá y no lo sorprenda la muerte y su alma se pierda, después de haber tenido oportunidad, porque Dios no lo rechaza. Hasta el último momento Dios va a estar luchando para alcanzar a los pecadores y librarnos de la esclavitud del diablo y llevarlos a la vida eterna. Dios lo bendiga.